Hola a todos, en esta última parte del video tutorial que corresponde a la clase 3 del módulo 6 de la materia lengua del programa Oportunidades, vamos a trabajar un tema, el tema de las oraciones compuestas. Mi nombre es Daniela Tizoco y soy tutora del programa Oportunidades. El material que van a ver aquí está basado en el video que está presente en la clase 5, en la clase 3, perdón, del módulo 6. Acá les voy a mostrar dónde está. Está basado totalmente en el video que está linkeado dentro de esa clase. Así que les recomiendo que también, luego de mirar vayan a la fuente directamente. Bien, lo que vamos a ver, les comentaba, era el tipo de oraciones compuestas. Para arrancar, ustedes tienen que saber que existen dos tipos de oraciones compuestas, las coordinadas y las subordinadas. Pero antes que nada, pensemos qué es una oración compuesta. Una oración compuesta es aquella que tiene más de un verbo y que tiene también un nexo coordinante o subordinante. Y pensemos en estas dos palabritas. ¿Qué significa coordinar? Coordinar significa unir, ¿sí? Y lo que unimos son elementos de igual peso, entre comillas, de igual valor. Vamos a unir, por ejemplo, peras y naranjas, no peras y autos. ¿Se entiende? Acá voy a hablar bastante metafóricamente para que podamos pensar, representarnos qué es una oración coordinada y qué es una subordinada. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en oraciones coordinadas? Una oración coordinada va a presentar dos verbos y por lo tanto dos proposiciones o dos pedacitos, entre comillas, de oraciones, dos oraciones pequeñas en realidad, que están unidas, como dice la palabra coordinadas, y en las cuales cada una de esas oraciones pequeñas tiene el mismo valor, tiene el mismo peso y pueden funcionar sintácticamente solas. Ya vamos a ver. O sea que si uno desarma una oración coordinada en sus partes, va a encontrar dos o más partes y cada parte vale solita, ¿sí? En cambio, en una oración subordinada, hay dos verbos o más, ¿sí? Hay una o más proposiciones subordinadas dentro de esa oración, de una oración mayor. Es decir, que a diferencia de la anterior, la oración subordinada tiene una oración, vamos a llamarle más importante o mayor, y dentro de ella hay subordinada, quiere decir que no tiene independencia, eso quiere decir esa palabra, una proposición más pequeñita, una oración más pequeña, ¿sí? Entonces, lo que vamos a encontrar aquí es que si nosotros quisiéramos sacar esa oración más pequeña, no va a funcionar en forma sintáctica sola, no va a tener sentido, ¿sí? Vayamos entonces a ver en más profundidad las primeras. Las oraciones coordinadas, entonces, son aquellas que establecen una relación de semejanza o equivalencia sintáctica, como decíamos recién, y semántica, o sea, del sentido, entre sus proposiciones. No hay una jerarquía, sino que cada parte, cada proposición vale lo mismo. Pueden funcionar de manera independiente, como si fuesen oraciones separadas, ¿sí? Y están unidas por nexos. Esto es muy importante. Acá hay ejemplos, ¿sí? Juan come, Carlos duerme y yo estoy aburrido. Fíjense, esto sería una oración compuesta coordinada. Si yo tuviera que señalar al final de esta oración, ya vamos a ver cómo es ese tipo de oración. Oración compuesta coordinada, ¿sí? Vamos a ver dónde empieza y termina cada una de sus proposiciones, o sea, de esos pedacitos. Tenemos la proposición 1, Juan come, la 2, Carlos duerme, es esta parte. Yo estoy aburrido, es la tercera proposición. Y tenemos el nexo que permite unir todas esas proposiciones, que es el nexo y, ¿sí? El nexo coordinante y. En el otro ejemplo, consulté muchos libros, pero no encontré nada.
para marcar esta oración yo tendría que ponerle corchetes donde empieza y donde termina la oración y aclarar que es una oración compuesta coordinada, ¿sí? Y puedo decir más todavía. Vamos a adelantarnos y a decir que es adversativa, ¿sí? Si tuviera que marcar las proposiciones, voy a marcar entre paréntesis la primera, que es consulté muchos libros, y la segunda, que es no encontré nada. Y el nexo es pero. Como les adelanté antes, hay muchos tipos de nexos que nos indican qué tipo de coordinación o qué tipo de oración compuesta, coordinada es. Si utiliza el nexo y, va a ser copulativa. Si utiliza el nexo pero, y acá estoy retomando los dos ejemplos anteriores, va a ser adversativa, ¿sí? Este cuadrito está en la clase 3 y les permite ver, según el nexo que utilice la oración, qué tipo de oración es. El otro tipo de oración compuesta que vamos a ver son las subordinadas. Decíamos que este tipo de oración presenta una proposición o más pequeñas dentro de una oración principal. Esa proposición pequeña está subordinada, es decir, que no puede funcionar de modo autónomo. Veamos un ejemplo. Quiero que me compres un juguete, ¿sí? Acá, la proposición, yo si tuviera que señalar toda esta oración como nos piden en el trabajo de integración, voy a usar corchetes donde empieza, donde termina la oración, y voy a usar paréntesis para marcar la proposición subordinada, o sea, la oración pequeñita. ¿Y cuál es la proposición subordinada? Que me compres un juguete. Fíjense, algo que deben saber para aclararlo es que hay tres tipos de oraciones subordinadas: las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. ¿Qué significa esto? Que equivalen a ese tipo de palabras. Por ejemplo, la subordinada sustantiva va a equivaler a un sustantivo. ¿Y qué función o qué rol ocupan dentro de una oración? Ocupa un sustantivo. Eso es lo que esa función va a cumplir. Un sustantivo dentro de una oración suele ser el núcleo del sujeto o suele ser el objeto directo, ¿sí? En este caso, retomando lo que estábamos viendo, si yo sigo analizando esta oración, les decía, marco el principio y el fin de la oración, marco la proposición subordinada, que es con paréntesis que me compres un juguete, y esta proposición equivale o cumple el rol de objeto directo. ¿Qué cosa quiero? Que me compres un juguete. ¿Ven? Toda esta proposición podríamos cambiarla por un sustantivo porque equivale a un sustantivo y cumple la función de objeto directo. En cambio, la proposición en la oración que sigue, que la proposición es que le regalaron, ven que la oración es Ana perdió el anillo que le regalaron. Todo eso es la oración y dentro de esa oración compuesta subordinada encontramos la proposición que le regalaron, ¿sí? Esta proposición es adjetiva. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la función de una palabra, de un adjetivo. Podríamos cambiarlo por el anillo, por una palabra que es regalado, por ejemplo. Perdió el anillo regalado. Ven que todas esas tres palabras que forman la proposición que está dentro de la oración grande equivalen al adjetivo regalado. ¿Y qué función cumplen en esta oración? Están cumpliendo la función de modificar directamente a ese sustantivo anillo, ¿sí? Lo están modificando. Y por último, dentro de lo que mencionamos, existen las subordinadas adverbiales. Fíjense en este ejemplo. Mientras tú meriendas, yo juego en la computadora. Esa es la oración total. ¿Y cuál es la proposición subordinada? Mientras tú meriendas. ¿A qué equivale? A un adverbio de tiempo y está cumpliendo la función de circunstancial de tiempo. ¿Cuándo juego?
mientras tú meriendas. Todas esas palabritas, esas 3 palabritas, forman la proposición subordinada adverbial, equivalen a un adverbio, vamos a suponer ahora, por dar un ejemplo, y dentro de la oración cumplen la función de circunstancial de tiempo, ¿sí? Fíjense entonces que repasando, las subordinadas pueden ser sustantivas, adjetivas o adverbiales según a qué palabra quieran equivaler. Y veamos ahora, pensando ya en el trabajo final integrador, cómo deberían ustedes analizar las oraciones que salen de ese texto. ¿Sí? Ustedes tienen que elegir oraciones del texto que les dan para trabajar y analizarlas. Acá quiero que presten mucha atención porque este es el modo y no otro. Esta forma es la que ustedes tienen que analizar. ¿Sí? No este es el modo correcto. Por favor, presten atención a esto. Por ejemplo, veamos la primera. Pablo y yo fuimos al cine, pero no había entradas. ¿Qué es lo primero que tengo que buscar yo para identificar si es una oración compuesta? Los verbos. Acá fíjense que están señalados, hay 2 verbos dentro de una oración. Ahí yo puedo pensar que hay una oración compuesta. Una vez que yo identifiqué los 2 verbos y que sospecho que es una oración compuesta, voy a ver si puedo verificar dónde empieza y termina cada proposición ¿sí? O una sola. En este caso yo me doy cuenta de que una proposición es Pablo y yo fuimos al cine y la otra proposición es no había entradas. Y claramente, pero es el nexo que las une. Fíjense que las 2 proposiciones tienen el mismo valor, pesan entre comillas lo mismo, y encima veo que está el nexo pero, que es el que figuraba acá, ¿sí? En el cuadrito que ustedes tienen, entonces yo estoy segura de decir que es una oración compuesta coordinada. Coordinada porque ambos pedacitos, ambas proposiciones tienen el mismo peso, ¿sí? Pero puedo decir más, porque la palabra pero es un nexo adversativo, entonces yo puedo decir que es una oración compuesta coordinada adversativa. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer sí o sí en el análisis de oraciones para el trabajo final? Marcar la oración, saber si es compuesta coordinada o compuesta subordinada, marcar las proposiciones con un paréntesis, marcar el nexo, si fuera coordinada, ¿sí? Tenemos los verbos también marcados y dentro de esta primera oración pudimos separar en sujeto y predicado, pudimos ver los 2 núcleos del sujeto y pudimos ver que acá hay un núcleo del predicado verbal simple y un circunstancial de tiempo. Acá ya hilamos más finitos en el análisis, pero lo que tiene que estar sí o sí o sí es saber que es compuesta coordinada y en este caso adversativa e identificar, perdón, cada proposición, preposición, cuando empieza y cuando termina y el nexo, ¿sí? En cuanto a las oraciones subordinadas, también vamos a marcar, voy a leer primero la oración. Tomé entre mis manos cuyos dedos permanecían mojados el papel que contenía el dibujo. Vamos a marcar dónde empieza y dónde termina la oración con un corchete. Yo me aseguré que esta es una oración compuesta primero porque hay más de un verbo, ¿sí? Y voy a marcar la proposición. Acá hay una y acá hay otra, ¿sí? En ambos casos son adjetivas. Yo acá en ambos casos son adjetivas porque están modificando al sustantivo, a un sustantivo. Por ejemplo, en este caso están modificando a manos, cuyos dedos permanecían mojados, es una proposición que cumple la función de modificador directo, y que contenía el dibujo es una proposición que también cumple la función de modificador directo, modificando al sustantivo papel. Por eso yo puedo decir que ambas proposiciones son adjetivas y que por lo tanto esta oración es subordinada adjetiva.
De este modo, acá yo marqué además que